Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Pues, buenas noches para todos. Saludo bien especial, mis queridos estudiantes, deseándoles Noches, profe. muchísimo bienestar después de este regreso de la Semana Santa. Esperando que todos estén muy bien de salud y si de pronto hay alguna situación de salud, que Dios los acompañe en la recuperación. Vamos a cuidarnos mucho, estar siempre juiciosos desde casa y de aquí vamos a recibir el día de hoy entonces nuestra clase. Bienvenidos y bienvenidas para todos. Quiero compartirles entonces la siguiente orientación para nuestra agenda de la clase. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy la unidad número 3 de vectores, pero decirles que tenemos un tema pendiente de la geometría analítica de las cónicas, como son las elipse e hipérbola. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor de un poquito de esfuercito adicional, porque de todas maneras, pues nosotros tenemos que también, de alguna manera, ganar un poquito de tiempo. Entonces, a ver, nosotros, para el parcial, de acuerdo a la planeación del curso de geometría, debemos de haber llegado hasta esos dos temas que nos quedaron pendientes. Sin embargo, pues bueno, estuvimos trabajando despacio y con buena letra. Igual pues la Semana Santa y como les decía, haber trabajado de una manera más detallada el tema, no alcanzamos hasta esa parte. Entonces, eh, la idea es poder también ir a la par con los otros cursos de geometría, por el tema del aula taller, tanto el mío como el de los otros profes, y también para garantizar pues que podamos ir cumpliendo el plan de estudios no cercano al 100%. Profe, Entonces, sí, dime. le hago una pregunta.
Las aula taller continúan igual. Uno ya no puede inscribirse a partir de hoy en adelante, o ya eso era al principio del semestre. Pues era al principio del semestre, pero bueno, no sé con el profe Gustavo, que es el que maneja la auditoría de geometría, pero conmigo, pues si desea estar conmigo, yo lo recibo sin ningún problema. Listo. Pero ya con otros pues sí te tocaría consultar. Entonces, a partir de mañana, que es el aula taller mío a 6 de la mañana, arrancamos de nuevo de ceros. O sea, de ceros es que empezamos a contar la asistencia desde mañana hasta el final para el tema del estímulo del 0.5 al 0.5. Listo, profe. Ok. Entonces les iba a proponer lo siguiente. Yo tengo grabada la clase en YouTube de hipérbola y elipse. Ahorita terminada la clase les mando los links al grupo de WhatsApp y también lo voy a poner en Google. Les voy a pedir el favor. Buenas tardes. Hola, Susana. Les voy a pedir el favor que vamos a hacer una actividad de aprendizaje autónomo, hacer un poquito de investigación también y yo les comparto el video de la clase que ya la tengo pues grabada en YouTube, de donde está toda la explicación teórica, algunos ejemplos resueltos, para que ustedes saquen un ratico, la miren y puedan aprender lo necesario de estos temas y a su par resolver el taller, 12 y 13 que están pendientes. Para eso en Moodle ya pueden ver que la fecha se corrió para la entrega de los talleres para el próximo martes. Entonces, terminada la clase, les comparto el video con la clase de hipérbola elipse para que ustedes puedan repasarlo. Igual en la web pueden encontrar muchos videos para que ustedes también ejerzan ese aprendizaje autónomo. Y estaré obviamente muy pendiente en mi WhatsApp o por el correo de las dudas que tengan frente al taller. Hoy iniciamos, para los que se acaban de conectar, hoy vamos a iniciar la unidad número 3 de toda la geometría vectorial, la empezamos hoy, para ir a la par también con los otros cursos y no quedarnos rezagados. Entonces, resumo, ustedes, bien juiciosos y juiciosas, revisan la clase que ahorita les comparto en el grupo de WhatsApp y resuelven el taller 13 y 14 que está, 12 y 13 que está en Moodle. Entonces tienen toda esta semana y les reitero pues que estaré a la orden a prestarles la asesoría que requieran para poder sacar adelante esta partecita que nos quedó pendiente. Listo. Entonces hoy iniciamos unidad número 3, geometría vectorial. Ya pueden ver en Moodle también las presentaciones con las que vamos a empezar hoy. Ya está en Moodle, los talleres de esta unidad número 3, etc. Bueno, y está pendiente el cuestionario interactivo de la unidad número 2, que no lo voy a activar hasta que no terminemos esta parte de hipérbola y elipse. Yo les avisaré con tiempo para que también terminemos esa unidad 2, que ya le falta muy poquito. Pues permítanme, les comparto la pantalla para que hoy demos inicio a nuestra unidad número 3, que les reitero, ya encuentran en Moodle todo lo relacionado con esta unidad. Entonces, esta es la presentación de la primera parte de vectores. La geometría vectorial la vamos a dividir en dos. La geometría, los vectores en el plano, en R2, se conoce de esta manera, o sea, en dos dimensiones, el eje X y el eje Y, como siempre lo hemos conocido. Y más adelante vamos a ver la geometría vectorial en R3, o sea, en el espacio. Vamos a contemplar ya los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero por el momento nos vamos a enfocar en esto, en R2. Entonces, arrancamos con la definición de vectores. El concepto de vector es un concepto muy utilizado en las matemáticas, pero muy especialmente en la física. De los que ya vieron física o están viendo física, les va a parecer muy familiar estas definiciones. Y si no lo han visto, pues aquí aprendemos un concepto que es muy utilizado prácticamente en todo el curso de física, desde la primera clase hasta las últimas físicas. Si uno ve, el vector siempre está relacionando muchísimas magnitudes, muchos componentes.
Entonces vamos aquí a definir en qué consiste ese vector inicialmente en el plan. Dice entonces que tanto en la física como en la vida cotidiana hay cantidades tales como la longitud, la masa, la densidad, el tiempo, un número de ladrillos. Estos son ejemplos necesarios para levantar una pared, etc. Que quedan completamente determinados por un número real acompañado de una unidad correspondiente. Nos referimos a estas cantidades como cantidades escalares. Por ejemplo, la estatura de una persona queda determinada si indicamos el número de unidades, longitud, centímetros, metros, pies, etcétera, que mide la persona. O al decir que la temperatura de un objeto son 5 grados centígrados. Lo hemos descrito completamente. Eso entonces, mis queridos estudiantes, se les llaman cantidades escalares. Son aquellas que basta su magnitud en una unidad para quedar completamente definidas. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que esta lineecita que estoy haciendo por acá mide 3 centímetros, pues yo no necesito más información. Es porque cogí una regla y evidencié que pues aquí hay 3 centímetros, ¿cierto? Eso parece como muy obvio. Solo que cuando resulta esta otra definición es cuando vemos de alguna manera esa diferencia. Sin embargo, si queremos mover un objeto muy pesado de un lugar a otro, debemos aplicar una fuerza sobre él mismo para desplazarlo. Notemos que no es suficiente con decir que aplicando una fuerza de 3 newton son unidades de fuerza, sobre el objeto para desplazarlo, dicha fuerza queda suficientemente determinada. Necesitamos la dirección en la que la fuerza se aplica sobre el objeto para lograr desplazarlo. Así que hay cantidades como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etcétera, que se caracterizan por tener magnitud y dirección. A esas se les denomina cantidades vectoriales. Y el concepto matemático para describirlas es el vector. Entonces resumo esta diapositiva. Tenemos dos cantidades, las escalares y las vectoriales. ¿En qué se diferencian? Que las escalares basta decir, digamos, 20 segundos, suficiente información. En cambio, las vectoriales necesitan más información. Por ejemplo, esto es un bloque que está sobre el piso y la orden es, aplíquele una fuerza de 5 newton. No es suficiente esa información, porque yo le puedo aplicar una fuerza de 5 newton hacia allá. Ah, pero también se la puedo aplicar hacia allá. También se la puedo aplicar hacia arriba. Se la puedo aplicar hacia abajo. Es más, se la puedo aplicar formando un ángulo. ¿Sí o no? Entonces, cuando una cantidad no quede suficientemente determinada con su magnitud y unidad, y sino que requiere información adicional como la dirección y el sentido, a esas cantidades las llamamos vectoriales, ¿cierto? Hay otra, aquí voy a ponerles un ejemplo. Yo también le puedo decir a una persona que está ubicada por acá, aquí tenemos una persona ubicada, decirle, desplácese 3 metros. La persona se puede desplazar 3 metros hacia allá, o se puede desplazar 3 metros hacia allá, o hacia acá, o hacia allá. En diferentes direcciones, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento es una cantidad vectorial porque requiere de mayor información. En cambio, si yo digo que esto mide 3 metros, es porque cogí una regla, un metro, mide 3 metros, o sea, su longitud, una longitud de 3 metros, que es diferente. Miren que las unidades son las mismas, que es diferente a yo decir desplácese 3 metros. Para desplazarse 3 metros, hay que decirle hacia dónde. En cambio, si yo digo, esta línea mide 3 metros, es suficiente. No necesito más información cuando hablo de longitud. Sí necesito más información cuando hablo de desplazamiento. Cantidad escalar, si hablo de longitud. Cantidad vectorial, si hablo de desplazamiento. Listo. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver más ejemplos para que nos quede claro estos dos conceptos. Pero por el momento, vayan teniéndolos presentes cuando una cantidad es escalar y cuando una cantidad es vectorial. Y aquí vamos entonces también, que el concepto matemático para definirlas es el vector. Obviamente nos vamos a encontrar con cantidades escalares, pero el tema que nos convoca es los vectores.
Bueno, esto es la notación. Esta figura muestra un segmento dirigido que representa un vector. La simbología del vector será una letra o letras resaltadas o cualquier símbolo que se defina o convenga. Eso depende del libro o del video que estemos viendo. Es muy relativo, ¿cierto? Generalmente, pues en la mayoría de las referencias bibliográficas se acostumbra a nombrarlo con una letra minúscula, con una flechita arriba. Pero igual puede ser con una letra mayúscula, puede ser con una letra griega, etc. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta que vamos a utilizar una letra y la flechita encima para indicar que es una cantidad vectorial. Observen que este vector tiene una magnitud, o sea, si yo coloco una regla, lo que esto me mida, tiene una dirección, porque esto aquí me forma un ángulo, y tiene un sentido que me lo está dando la flechita, ¿hacia dónde? ¿Cierto? Ahí están las tres características de un vector: magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? Para una cantidad vectorial se requieren esas tres elementos. El módulo de un vector, módulo es eso, lo que mide. Se expresa, como en el caso de esta figura anterior, bueno, o esta misma que tenemos aquí, así. Eso también es notación. Se acostumbra a colocarlo entre una barrita o entre dos barritas. Esto significa módulo, o sea, lo que mide, usando una regla. Bueno, o también como va, con unas solo barritas. La idea de vector libre aparece cuando definimos su punto inicial utilizando una coordenada fija para este. Es decir, podemos deslizarlo de forma paralela a él mismo manteniendo su magnitud. También se puede deslizar sobre la línea que lo soporta y se puede decir que es un vector deslizante. Este deslizamiento se conoce como traslación de un vector. El vector libre no posee una posición absoluta en el plano o en el espacio. Ver figura, esta que está acá. Cabe recalcar que en física el punto de aplicación de un vector genera un amarre que le impide la libertad, normalmente utilizada para su estudio abstracto. No es lo mismo dos vectores que hacen comprensión o tensión, sus puntos de aplicación serán únicos. Entonces yo puedo tener dos vectores con igual magnitud, pero diferente dirección. O sea, puedo decir que este vector lo estoy aplicando hacia allá de 3 newton, pero puedo decir que este vector también es de 3 newton, pero lo estoy aplicando hacia allá. O también mide 3 newton y lo estoy aplicando hacia allá. Básicamente es el resumen de esta diapositiva. Bueno, ¿cuándo los vectores son iguales? Sencillo, si poseen la misma dirección y la misma magnitud. Vemos en esta figura 1,3 que estos vectores son iguales porque si cogemos una regla nos damos cuenta que miden lo mismo y que tienen la misma dirección. Es decir, si cogemos un transportador, aquí sí bien juiciosos con el transportador porque vamos a verificar matemática y gráficamente que los resultados son los mismos. Los vectores A y B y C son iguales, se expresan en matemáticas así, vector A igual a vector C, bueno, aquí le estarían faltando las flechitas. Si algunos vectores tienen sus puntos de origen diferentes, pero su magnitud y dirección entre ellos son iguales, se dicen que son ligados. Estos vectores tendrán efectos físicos diferentes, por lo tanto no los podemos considerar como vectores iguales, como el ejemplo que les contaba ahorita aquí con este bloque. Si determinamos un punto en el plano o en el espacio y decidimos reubicar los vectores desde este punto hasta un nuevo punto, entonces serán iguales si todos coinciden en magnitud y dirección al superponerlos en un nuevo punto. Es decir, que nosotros podemos, bueno, aquí están vectores libres, no están ligados a un plano cartesiano, pero bueno, contarles que en esta unidad generalmente los vamos a ligar a un plano cartesiano para poder trabajarlos de una manera más práctica, para poder hablar de una magnitud, de una pareja ordenada que lo determina, etc. Eso lo vamos a ver hoy detenidamente en las diapositivas siguientes. Bueno, los vectores se pueden operar. Vamos a ver que los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por escalares, ¿cierto? Entonces, la suma de los vectores, ¿de qué manera se trabajarían? Vamos a verlos primero, cómo se pueden sumar vectores. Geométricamente y gráficamente, que podemos hacerlo de las dos maneras. Por eso les digo que vamos a ser muy cuidadosos al hacer estos gráficos, porque
la respuesta gráfica debe coincidir con la respuesta geométrica o matemática. Cuando yo cuando hagamos el gráfico y cojo una regla y un transportador y mida sus resultados y luego haga la operación matemática, esos dos resultados deben de coincidir, de manera como de hacerle la prueba. Entonces, si tenemos dos vectores A y B con magnitud diferente de 0 y en un plano definimos geométricamente la suma del vector A con el vector B, cuando colocamos el final del vector A con el origen del vector B, la resultante es un nuevo vector que parte del origen del vector A y termina en el final del vector B. Tal resultante la denominamos como A más B. Este procedimiento se llama regla del triángulo, ver la figura 1.4. Entonces observen, enseguida hacemos uno en el tablerito para que lo miren en detalle. Observen que ¿qué estamos haciendo acá? Vector A, en la cabecita o en la parte final del vector A estamos colocando el vector B, los estamos sumando geométricamente o gráficamente, y la respuesta es un tercer vector que parte del origen del primero y termina en la cabeza o en la parte final del segundo. Observen cómo unimos flechita con flechita o las dos cabezas de los vectores. A este vector se le llama A más B, que es la resultante de sumar estos dos vectores. ¿Listo? Entonces, miren que aquí no estamos asociando ninguna magnitud por el momento, pero ahorita más adelante vemos o vamos a aprender cómo matemáticamente podemos hallar este valor numérico. Y hay otra forma también de sumarlos. A este método se llama el método del triángulo o la regla del triángulo. Método del triángulo o la regla del triángulo se llama a este método. Y también se puede usar la regla del paralelogramo. Observen de nuevo que aquí está el vector A y acá está el vector B. Y lo que hacemos es completar el paralelogramo. Recordemos por clases anteriores que un paralelogramo es ese cuadrilátero que sus lados opuestos son paralelos. Entonces, si este es el vector B, lo vuelvo a hacer acá. Y si este es el vector A, lo vuelvo a hacer acá. Observen que acabo de formar un paralelogramo. Diferente a este método, miren que en este método, en la cabeza de A poníamos el origen de B. En este método hacemos coincidir los dos orígenes, tanto de A como de B, y completamos el paralelogramo. La diagonal, que es esta que estoy acá retiñendo, de ese paralelogramo es A más B. Voy a borrar todas estas rayas, pero quiero mostrarles algo. Miren A más B acá y miren A más B acá. Son exactamente los mismos. Aquí usamos el método del triángulo y acá usamos el método del paralelogramo. Y completamos un paralelogramo, que lo estoy acá retiñendo. Listo. Entonces, hacemos uno aquí más práctico. Vamos a mirar acá un ejercicio cualquiera. Voy a dibujar dos vectores. Todavía no le voy a poner ni magnitud ni dirección, solamente pues, lo gráfico. Vamos a decir que este es mi vector A. Y vamos a decir por acá que más pequeñito, este es mi vector B. Entonces puedo hacer la resultante de A más B. Si me piden hallar A más B, puedo hacerlo de dos maneras. Con el método del triángulo, ¿en qué consiste? Entonces, el método del triángulo es volver a dibujar mi vector A, por acá. En la parte final o aquí en la cabeza, la flecha del vector A, dibujamos el vector B. Tratamos de conservar su magnitud, su dirección. Y la resultante, la respuesta de la suma geométrica de estos dos vectores es la unión del origen del primer vector con el segundo. Entonces, a este lo vamos a llamar A más B. Es conmutativo. Yo también puedo hallar A más B o B más A y me da exactamente lo mismo. Miren que si yo hallo B más A, hago lo es B más A, entonces empiezo dibujando primero B. En la cabeza de B dibujo A. Voy a bajar un poquito por acá para que me quepa. Otra vez. Entonces voy a por acá. Voy a hacer B más A, lo contrario, para demostrar que es conmutativo. Este es mi vector B. En la cabeza de B voy a dibujar A, conservando su magnitud, así pues, igual no estamos usando todavía números, pero tratamos de hacerlo exactamente igual. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es aquel vector que resulta de unir el origen del primero con la cabeza del último, este que va a ser acá de color rojo.
Este es A más B. Observen que me dio lo mismo, ¿cierto? Me sale el láser. Este y este, pues estos dos vectores son los mismos. Puede que la figura visualmente sea diferente, pero a mí me interesa la resultante, o sea, A más B. Miren que estos vectores son exactamente iguales. Profe, ahí en el segundo no sería B más A entonces. Sí, claro, tienes razón. Siendo juiciosos pues con la resultante, este segundo sería B más A. Claro que sí. Pero entonces quiero que verifiquen que son geométricamente son igualitos. Eso quiere decir que la suma de los vectores es conmutativa. Puedo usar el Profe, método del sí, señor, dime. entonces, pues, por ejemplo, en un ejercicio eso importaría uno como los posicione. Para nada. Ah, Tú puedes escoger el orden que quieras porque hemos demostrado que es conmutativo. Una de las muchas propiedades de vectores, entonces no importa el orden en que lo hagas. Bueno, y hagamos esta misma suma, pero usando, este se llama el método del triángulo. Vamos a hacer esta misma suma usando estos mismos vectores, pero usando el método del paralelogramo. Voy a tratar de hacerlos lo más parecido posibles. Entonces, de nuevo, mi vector A. Y miren mi vector B, pero ya no lo voy a poner acá en la parte final de A, sino que hago coincidir sus orígenes. En este caso, muy grande por acá. En este caso, este sería el vector B, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Completamos el paralelogramo. Entonces hago sus otros dos lados. Es decir, para completar el paralelogramo me faltan dos lados. ¿Cómo son los dos lados que me faltan? Pues paralelos a y a B. Entonces volverlos a hacer acá. Miren, o sea, este sería otra vez B, este sería otra vez A, pero me formó un paralelogramo. La respuesta es esta diagonal que voy a hacer acá de color verde. La respuesta es esta diagonal A más B. Esta de color verde es A más B. Y observen que, pues guardando las proporciones, aquí estoy haciendo mi dibujo muy a pulso, pero observen que este A más B, que es este mismo B más A, es exactamente este mismo A más B. Así yo estuviera utilizando transportador y regla con absoluta certeza, esto me daría exactamente lo mismo. Y a este se le llama el método del paralelogramo. ¿Cuál usan? Cualquier método, eso no importa dependiendo pues también del ejercicio, porque hay veces que los vectores son muy, o sea, no, hacer el paralelogramo no es fácil. Un ejemplo, por aquí a veces se encuentra un vector como así, y resulta que el vector B está muy, casi que muy alineado con A, me estoy inventando algo. Entonces, completar paralelogramo entre estos dos, como complicado, ¿cierto? Queda muy cerrado. Entonces, a veces, cuando ustedes vean que no se puede hacer, que estoy tratando de hacer algo cercano. Entonces, a veces, cuando vamos a hacer la operación, los vectores están muy, muy alineados y es muy complicado hacer el paralelogramo, incluso hasta, bueno, con el triángulo no hay tanto problema, porque uno lo va haciendo acá, colocando en la cabeza del otro. Pero a veces el paralelogramo no da, entonces simplemente pues, no lo hacemos para el paralelogramo, lo hacemos por el método del triángulo. Esto depende también del momento del ejercicio que estamos haciendo. Listo. Volvamos a nuestra presentación para que miremos, bueno, en esta diapositiva, ya acabamos de demostrar que los vectores son conmutativos y lo podemos sumar en cualquier orden. Y en esta diapositiva nos están diciendo que también es asociativa. Es decir, observen que ya no tenemos dos, sino que tenemos tres vectores. Por aquí está el vector A. En la cabeza de A colocamos B. En la cabeza de B colocamos un tercer vector C. ¿Cuál sería la respuesta de la suma de A más B más C? Este. Es decir, que sería el vector de unir el origen del primero con la cabeza del último. ¿Verdad? Este D, pues no es otra cosa que A más B más C. ¿Cierto? ¿Se puede hacer con el método del paralelogramo si son tres vectores? Claro, también lo que pasa es que habría que hacerlo en dos momentos. Voy a hacer aquí algo rapidito, aproximado. Yo dibujaría el vector A. Si quiero hacer, aquí lo hice por el método del triángulo. Si quiero sumar A más B más C con el método del paralelogramo, entonces hago coincidir primero A con B. Que son más o menos acá, ¿cierto? Miren. Hago coincidir sus orígenes.
completo paralelogramo entre estos dos. Estoy haciendo a pulso, pues por aquí. Perdone si queda muy torcido. Completo paralelogramo y esta diagonal es A más B. Me faltaría sumarle C. Entonces, ya voy a sumar A más B, que es este, con C. Entonces, hago coincidir los orígenes, pero ya de quién, de A más B con este C. Mírense cómo es. Entonces, bueno, no me va a caber, voy a hacerlo por aquí. Este sería C, sería este mismo, ¿cierto? Hago coincidir sus orígenes y ¿qué hago? Completo otra vez paralelogramo. Completo paralelogramo entre A más B con este C. Trazo la diagonal de ese segundo paralelogramo. Vámonos de color negro. Trazo la diagonal de este segundo paralelogramo, que sería esta. ¿Y este quién sería? A más B más C. Que es este mismo. Lo que pasa es que como no utilicé regla ni utilicé las medidas, pero miren que casi que me dio lo mismo, ¿verdad? Lo hubiera hecho usando regla y todo bien trazadito, con absoluta certeza que me tiene que dar lo mismo. Entonces, para hacerlo con paralelogramo, que son 3 vectores, de una mitad, 2 paralelogramos. ¿Quién tiene el micrófono activo, por favor? Ya. Listo. Continuamos entonces. Ángulos. Si se tiene 2 vectores cualesquiera, coplanarios, recuerde que son coplanarios pues porque los vectores están en el mismo plano, definimos ángulo entre vectores como el ángulo que se forma por la intersección de las líneas de soporte o de desplazamiento de los vectores. Estas líneas imaginarias son la prolongación en la misma dirección de cada vector. Si el ángulo es igual a 0, los vectores son paralelos en el mismo sentido. O si el ángulo es igual a 180 grados, son paralelos, pero en sentido opuesto. Aquí esto que les acabo de leer, se los muestro acá gráficamente para ser más comprensible. Los 2 vectores me pueden formar un ángulo cualquiera, que en este caso lo llamamos alfa. Si los vectores son paralelos y están en el mismo sentido y en la misma dirección, entonces forman un ángulo de 0 grados. También puede suceder que los vectores sean paralelos, pero que tengan sentido opuesto, entonces en este caso estarían formando un ángulo de 180 grados. Serían ángulos llanos. Bueno. En esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que hemos conversado hasta el momento. El de color rojo es el vector P, cualquier nombre, ¿no? Una letra P con su flechita arriba. Entonces tenemos que, ¿qué es la magnitud? Lo que mide. Yo cojo una regla y la mido, lo que me mide en centímetros, en este caso sería su magnitud. Recuerden que esa magnitud la expresamos en unas barritas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos aquí aproximadamente 10 centímetros, ¿cierto? Supongamos pues que lo estoy midiendo. Esa sería la magnitud. La dirección me lo da el ángulo que forma. Pues en este caso está formando con el semieje positivo de la X. Entonces, la dirección la representamos con un ángulo, en este caso el ángulo θ. Cojo un transportador y lo mido. No sé, vamos a suponer que si cogí el transportador y esto me midió, por ejemplo, 50 grados. Es suponiendo, ¿no? Entonces, ese 50 grados es la dirección. Y el sentido, que es la flechita en este caso, yo lo puedo expresar de varias formas. Pues aquí solamente vamos a usar plano cartesiano, pero también podríamos usar un plano geográfico. Entonces ya sería, este sería el norte, este sería el este, entonces diríamos que el noreste o el sureste. Pero no, vamos a, en nuestro curso aquí en esta unidad número 3, solamente vamos a usar el plano cartesiano. También podrían ser coordenadas polares, que tampoco, pues por cuestiones de tiempo, no nos alcanza. Entonces, por el momento, solo coordenadas cartesianas. Entonces, para hablar del sentido, ya tenemos magnitud, ya tenemos dirección. Para hablar del sentido lo puedo expresar, por ejemplo. Recuerden que el plano cartesiano se divide en cuadrantes. Este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto cuadrante. Puedo decir, por ejemplo, que el sentido está en el primer cuadrante con el semieje positivo de la X. El primer cuadrante, semieje positivo de la X. Porque puede ser que sea con el semieje positivo de la Y, ¿verdad? Puede que el vector esté por acá
Yo puedo decir con el semieje negativo de la X, con el semieje positivo de la Y, o en posición normal. Esto se utiliza mucho en la trigonometría. En posición normal, si tengo por ejemplo aquí un vector P, en posición normal sería que siempre sale del eje positivo de la X hasta este vector. Pues podría decir, qué sé yo, 90, no sé, 130 grados en posición normal. Ya sabe uno que lo viene del eje X. Eso depende del ejercicio, del libro de consulta y lo que nos estén pidiendo. Bueno, hay varias expresiones matemáticas que nos van a ayudar a resolver muchas situaciones de vectores. Digamos, por ejemplo, podemos utilizar la ley del coseno para hallar un vector, la resultante de un vector. Voy a ir para el tablero, nuestro tablero, para recordarles, si ya lo vieron en su curso de álgebra y trigonometría, y si no, pues aquí lo recordamos, y si ya lo vieron, le damos una repasadita. Si yo tengo un triángulo cualquiera, ojo, no rectángulo, triángulo no rectángulo, porque si es un triángulo rectángulo, pues bueno, es muy fácil, utilizamos el teorema de Pitágoras y las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Pero este triángulo que tengo acá, vamos a suponer que este es el ángulo A, pues este es el lado A, no, usemos mejor aquí el alfabeto griego, vamos a decir que este es el ángulo θ, este es el lado A, vamos a decir que este es el lado B, y digamos que este es el ángulo alfa, que este es el ángulo C, que este es el ángulo beta. Aquí puedo suponer muchas cosas, cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos a decir que yo necesito saber cuánto vale A, pero conozco C, conozco el lado C, conozco el lado B, ojo, y conozco el ángulo que me forman los lados conocidos, θ. Θ es el ángulo que me forman los lados que conozco, sea B y C, y necesito A. Tiene que cumplir esta condición, porque si el ángulo que conozco es beta, ya no me sirve la ley del coseno, sino que me tocaría acudir a otra estrategia, como por ejemplo la ley del seno, lo mismo con alfa. Entonces, para usar la ley del coseno, vamos a usar mucho acá en vectores, para usar la ley del coseno, se debe de cumplir que el lado que yo necesite buscar y que conozca estos dos lados y el ángulo que forman los dos lados conocidos. Entonces, la ley del coseno dice que a al cuadrado, que es la que yo necesito buscar, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. De hecho, esta aquí va a Pitágoras, ¿no? Esto no es un triángulo rectángulo, por eso entonces, esto tiene su demostración en la trigonometría. La vamos a hacer acá también porque cuestiones de tiempo. La ley del coseno me dice a la 2 igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2 veces la multiplicación de estos dos lados por el coseno de θ, del ángulo que forman esos dos lados conocidos. Esa es la ley del coseno, con el menos acá, ¿cierto? Si yo necesito, en otra, también se la voy a contar acá porque posiblemente en algunos ejercicios lo necesitemos, la ley del seno. En la ley del seno hacemos una relación de proporciones. Entonces decimos que el lado A es al seno de A, como el lado B es al seno de B, como el lado C es al seno de C. Esto lo vimos también en la unidad pasada, cuando estábamos en la unidad número 1. ¿Recuerdan? Cuando estábamos hablando de semejanza de triángulos, las relaciones proporcionales. Pero aquí vamos a hacer unas relaciones proporcionales con los ángulos y la función seno. ¿Cuándo utilizamos la ley del seno? Cuando no se presenta este caso, porque en este caso de conocer θ y los dos lados conocidos, solamente podemos utilizar la ley del coseno. Pero si tenemos otras situaciones, como por ejemplo que no sea θ sino beta o alfa, el que conozcamos o conocemos tres lados y un ángulo, etcétera, la ley del seno es muy útil. En la medida que vamos haciendo ejercicios, lo vamos repasando. Por el momento, tengamos en cuenta esta ley del coseno. Observen que aquí es restando. Pero ¿qué va a pasar? Y nos lo vamos a encontrar en muchos ejercicios acá en vectores. Observen que en la diapositiva aparece el signo más. Pero ¿cómo así? Si habíamos dicho que era menos. Bueno, y la raíz, pues sí es explicable porque recuerden que en el tablerito acabamos de escribir a la 2 más b a la 2 menos 2ab. Les voy a decir por qué cambia de sí. Bueno, la raíz es muy obvia, ¿no? Si yo saco raíz acá, cancelo el cuadrado con la raíz y bueno, me queda así, ¿cierto? Recuerden que este símbolo significa
el módulo o la magnitud de ese vector. Esto gráficamente, ¿dónde se está representando? Mírenlo acá. Acabamos de aprender cómo se suman vectores usando el método del triángulo. Entonces observen que este es mi vector A. En la cabeza o la parte final del vector A vamos a colocar nuestro vector B, mírenlo por acá, método del triángulo, ¿cierto? Y este vector que voy a hacer por acá, un tercer vector que une el origen del primero con la parte final del segundo, este es, ya aprendimos ahorita en las diapositivas anteriores, que este es A más B. Solamente que aquí se le está dando el nombre de C, pero igual ya sabemos que es A más B, ¿cierto? Este es el resultado geométrico o gráfico, este. Listo. Pero si yo quisiera saber numéricamente cuánto mide ese vector C, ¿qué puedo usar? De ahí entonces la ley del coseno. Acabamos de repasar o de recordar. Aquí generalmente yo conozco el valor de A, generalmente conozco el valor de B. Miren que este es el B acá otra vez. Aquí también se hizo el paralelogramo. Vamos a que tengo un plano cartesiano, ¿cierto? Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces observen que cuando estamos haciendo un ejercicio, generalmente este valor de B o el ángulo que me forma B, estos ángulos en la mayor parte de los planteamientos de vectores se conocen. Es cuando yo traslado aquí B, si recordamos también por la primera unidad, como aquí estoy completando paralelogramo, observen que estas líneas son paralelas. Es decir, este ángulo phi, la letra griega phi, este es gamma, es igual a este, ¿cierto? Por correspondientes entre paralelas. Entonces, nosotros generalmente en el planteamiento de estos vectores este ángulo no lo vamos a conocer, pero este sí. Y si recordamos también por las unidades anteriores, este ángulo es externo. Este ángulo phi es igual a la suma de alfa más beta. ¿Se recuerdan? Entonces, uno de los teoremas que veíamos en las unidades anteriores, que el ángulo, este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, ¿cierto? Pero también, seguimos recordando unidades anteriores, este ángulo es llano, este mide 180 grados. Entonces yo puedo decir que gamma, o mejor, que este ángulo phi es igual a 180 menos gamma, ¿cierto? Este, lo que aprendimos en las unidades anteriores. Listo. Entonces, voy concluyendo. Otra vez, la incógnita es C, que es A más B, ¿cierto? No se les olvide que está A más B. Lo hemos llamado C. Si yo necesito saber C, yo podría utilizar la ley del coseno, que ya la acabamos de repasar. S al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB, ojo, coseno de gamma, ¿cierto? Con este menos acá. Pero resulta que este gamma, o este gamma o este phi, es igual a 180 menos phi, ¿cierto? Si yo lo reemplazo acá, ¿esto cómo nos va a quedar? C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 menos, otra vez el menos 2AB, coseno, aquí no me ocupo, de 180 menos phi. Me voy a volver acá en la diapositiva. Hay una identidad, en trigonometría se trabaja mucho las identidades, mírenla por acá, hay una identidad en la trigonometría que es demostrable, la vamos a dar ya por verídica, que eso se llama coseno de un ángulo doble, que el coseno de 180 grados, de un ángulo doble, no, perdón, de la diferencia de dos ángulos, coseno de 180 grados menos phi, esto es lo mismo que esto, menos coseno de phi. Tener esto y tener esto es lo mismo. Eso quiere decir que
voy a hacer acá, quiere decir que C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 menos 2AB. Voy a cambiar esa identidad, entonces me quedaría coseno, aquí el menos, no se me puede escapar, de phi. Entonces, este menos por este menos es donde me está dando más. Por eso este más acá. Conclusión de esto que les acabo de explicar. Yo puedo utilizar la ley del coseno, mejor acá en el gráfico. Puedo utilizar, dependiendo de las condiciones del ejercicio, para hallar esta C, puedo utilizar la ley del coseno. Con este ángulo gamma, utilizaría el menos. O con este ángulo phi, utilizaría el más, por ser un ángulo externo. Esa es la única diferencia. ¿Cómo sé yo cuál aplico? Ahorita hacemos algunos ejercicios. Dependiendo de la condición del ejercicio, dependiendo de donde esté posicionados los ángulos, tomo la decisión de qué tipo de ley del coseno utilizo. Solamente para que lo tengan en cuenta. No es que sean dos fórmulas. Es la misma ley del coseno. Solamente que va a cambiar el signo dependiendo del ángulo que tome. La 2 más B a la 2. Generalmente la ley del coseno es esta. Coseno de gamma. Pero si yo cambio gamma por phi, este menos se convierte en un más. Ese es el único cambio. Muy bien. Vamos avanzando para que hagamos ejercicios. Las componentes de un vector, entonces, bueno, lo que acabamos de ver es el vector P, que es un vector cualquiera, el vector W. Si yo los fuera a sumar, sabemos que en la cabeza de P pongo el origen de W, y la resultante es el vector un tercer vector que parte del origen del primero y la cabeza del segundo. Ese es el vector resultante. Generalmente se representa con la letra R. Y a los dos vectores se les llaman componentes. Listo. Se utiliza mucho también en muchos textos de la física, de la geometría vectorial, y lo acabamos de ver también, pues no usar los dos vectores, sino darle una letra, una tercera letra, como le acabo de decir, por ejemplo, R. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta que esta R sería la resultante, esos son más otros vectores. Este que acabamos de sumar por el método del triángulo y este es por el método del paralelogramo, pues un repasito de lo que hemos visto. Miren que el vector de color rojo P más W es este mismo, son exactamente iguales. Que visualmente, claro, aquí me dio un triángulo y aquí me dio un paralelogramo, pero a mí no me interesa esa otra parte, sino que me interesa la resultante. La de color rojo son iguales, son los mismos vectores con la misma dirección, magnitud y sentido. Solamente que aquí usamos el método del triángulo y que usamos el método del paralelogramo. Bueno, también lo habíamos conversado, no me voy a detener mucho acá. Es lo mismo P más W que W más P, ¿cierto? Observen que el vector de color rojo es el mismo, solamente que aquí hicimos P más W y aquí hicimos W más P. La suma de los vectores es conmutativa. Ya lo habíamos visto también en el tablerito ahora. También en una diapositiva anterior habíamos garantizado que son asociativas, es decir, yo puedo sumar P más W más un tercer vector R, pero también puedo sumarlo diferente, puedo sumar P y a P agregarle W más R. ¿Sí? Este por acá es W más R, este por acá no. Este es P más W, este es W más R, pero la resultante ya de todo el procedimiento de la suma de los tres vectores es esta de color rojo, y es exactamente esta misma. De nuevo, observen que visualmente sí, claro, son dos figuras diferentes. Toda esta figura diferente a toda esta figura, porque estamos usando un orden diferente, estamos asociando diferente, pero la resultante que es esta de color rojo es exactamente igual a esta de color rojo, que es la que en última instancia nos interesa. La representación geométrica y algebraica de un vector, esto nos va a servir mucho para poder determinar la suma de los vectores. Aquí tenemos un vector P, un ángulo θ que recuerden que está en la dirección, lo que mide este vector es su magnitud y se utiliza mucho su descomposición vectorial, es decir, este vector P tiene
es producto de dos componentes, de un vector por acá, que generalmente se le llama P, o sea, se le da la misma P, la misma letra que tengo acá, como subíndice el eje que representa. Este es el eje Y, ¿cierto? O sea, este está en la dirección del eje Y. Por eso lo llamo el vector PY. Y este que está, que también hace parte del vector P, entonces lo llamo P como subíndice X. Está en la dirección del eje X. Observen que si lo que acabamos de aprender ahora, Px es un vector, en la cabeza de Px coloco el origen del segundo vector que sería Py, y la respuesta es un tercer vector que arranca del origen del primero y termina en la cabeza del segundo. Entonces yo puedo decir que P es igual a la suma vectorial de Px más Py. Ojo, suma vectorial. Aquí no aplica la suma algebraica. Por ejemplo, si esto fuera un 4, qué sé yo, esto fuera un 3, esto es un error. Yo no puedo decir que P es igual a 4 más 3 y me da 7. Jamás. Esto es una suma aritmética y esta suma vectorial, que es lo que vamos a aprender enseguida, se hace con base precisamente en este ángulo que me está formando el vector. Entonces acá simplemente la conclusión para que la tengan bien presente, que este es el vector PY, su conclusión vectorial, este es PX, esto es muy utilizado en esta unidad que estamos viendo, y que este P, que es el vector, es el producto o es el resultado mejor de Px más Py. Suma vectorial. La magnitud y orientación de un vector. Bueno, esto, si este es el punto B, este es el punto A, bueno, eso ya lo tenemos muy claro. Esto me forma una pareja ordenada AB, entonces es muy fácil ubicar un vector si yo tengo esa pareja ordenada. Si yo quiero hallar, les acabo de decir que P, bueno, en este caso, ahorita les dije que era PY y PX, pero en este gráfico en particular, pues este ladito es el ladito mide B y este ladito mide A. Entonces, yo puedo decir que P otra vez es la suma vectorial de A más B. No se vayan a confundir. Ahorita utilicé PY y PX, pero es exactamente lo mismo, no te estoy cambiando de letras. Lo que pasa es que PY y PX se utilizan mucho en los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Pero es lo mismo, aquí se llaman A y B, y no deja de ser una suma vectorial. Suma vectorial. Para yo hallar esta magnitud, observen que aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Aquí no necesito ley del coseno. Recuerden que la ley del coseno la vamos a utilizar en triángulos no rectángulos. En un triángulo rectángulo, P, simplemente utilizo Pitágoras, ¿cierto? Para yo hallar P es una hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que hipotenusa al cuadrado es, como ya voy a usar las magnitudes, los valores de sus vectores, no utilizo las flechitas. P al cuadrado es igual a al cuadrado, a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué estoy usando Pitágoras para qué? Para hallar el valor de P. Entonces saco raíz por acá, saco raíz por acá, simplifico. ¿Y cómo hallo P? La magnitud de P es igual a la raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2. Eso es lo que tenemos acá. Listo. Para que vayan colocando en su resumen de fórmulas. P se halla usando Pitágoras en un vector como este, ¿cierto? Si el triángulo es rectángulo, Pitágoras. Y la definición de las funciones trigonométricas también nos sirve mucho. Ejemplo, miren. En un ejercicio como esto yo necesito hallar P y también necesito hallar el ángulo θ, o sea, la dirección. Este ángulo θ podemos hallarlo utilizando la definición de la función tangente. Tangente en la trigonometría se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la definición de la función tangente. Entonces, si este es el ángulo θ, esto es un cateto opuesto, sabemos que es B, y si este es el ángulo θ, este es el cateto adyacente, que es A. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué diría? Que tangente de θ es igual a cateto opuesto, o sea B, sobre cateto adyacente, o sea A. Mírenlo por acá.
tangente de teta es igual a B sobre A. Aquí me faltaría un paso, porque yo necesito hallar es el valor de teta. ¿Cómo despejo el ángulo teta? Un ángulo en la trigonometría se despeja con su función inversa. Tangente a la menos 1 de B sobre A. Esto se hace en una calculadora, utilizando la tecla inversa, dependiendo de la calculadora. En una teclita a veces amarillita o rojo, depende de la calculadora, la función inversa de la tangente para hallar ese valor del ángulo. Vamos a hacer un ejemplo en nuestro tablero para repasar todo esto. Hagamos, por ejemplo, este segundo. Aquí nos están diciendo sea la pareja ordenada menos 1,2. ¿Qué nos pueden preguntar? Ese es el vector. Sea el vector P definido por la pareja ordenada menos 1,2. Vamos a hallar el módulo de P, su dirección. También le pueden preguntar a uno y su sentido. ¿Listo? Para resolver un ejercicio como estos, lo primero que debemos hacer es graficarlo. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Este es el eje Y, este es el eje X. Y ubiquemos la pareja ordenada menos 1,2. Vamos a ponerlo por aquí separadito para que nos quede buen espacio para analizarlo. Menos 1 en X. Por aquí está el 1 y por aquí está el 2. 1 y 2 en Y. Unimos nuestra pareja ordenada. Este sería el punto de encuentro de menos 1, 2 y trazamos nuestro vector. Desde el origen del plano cartesiano le hacemos la flechita, que se vea bien, todo bien organizado, y este es mi vector P. Una pregunta. Sí, señor, dime. Siempre se va a marcar el vector desde el punto origen, siempre va a ser desde el origen. Sí, Johan, claro, porque como tenemos como referencia el plano cartesiano, todos van a ser desde el origen. Sí, señor. Listo, profe. Ok. Este es mi vector P. Vamos a hallarle su magnitud. Pero entonces, ojo, aquí nos toca tomar una decisión que no importa la decisión que tomen, solamente ¿a qué me refiero? Al ángulo. ¿Dónde se va a formar el ángulo teta de ese vector? Aquí pueden suceder varias cosas. Tranquilamente puedo decir que este es el ángulo teta. Pero yo también puedo decir que aquí se me forma un triángulo. Mírenlo por acá. Y puedo decir que el ángulo es este. Démosle otro nombre, démoslo beta. Y es válido. Ah, pero aquí también se me está formando un ángulo. Yo puedo decir que aquí también se me está formando un ángulo. Y este ángulo, no sé, llamémoslo alfa. ¿Cuál de los tres escojo? Pues el que quieran. Todos tienen que cumplir y les voy a demostrar enseguida por qué. ¿Qué les recomiendo en los ejercicios? Como simplemente como un tipcito. Generalmente uno escoge el ángulo que se forme con el eje X. Un tip. Igual si escogen alfa que se forma con el eje Y, no hay ningún problema. Da lo mismo, solamente que la posición de los catetos cambien. Porque miren que para alfa este sería el cateto opuesto. Y este sería el adyacente. En cambio para beta, este sería el opuesto y este sería el adyacente. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Teta. ¿Qué pasa con teta? Como teta es un ángulo que miren que no está dentro del triángulo, yo necesito que el angulito para poder hacer lo que vamos a hacer enseguida, es que el ángulo esté dentro del triángulo para poder utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y enseguida les puedo contar este teta entonces qué función me cumple. Entonces voy a decir que voy a utilizar este triangulito que se me está formando por acá, o sea, este. Voy a escoger este. O sea que el ángulo que se me va a formar es beta. Entonces, yo ya sé que este lado mide 2, ¿cierto? Miren, está mi punto 2. Este lado del triángulo mide 2. Y yo sé que este lado del triángulo mide 1. Ojo, mide 1. Una cosa es que esté en el punto menos 1. Pero si yo cojo una regla, esto mide 1. Una regla no me mide números negativos, ¿cierto? Una distancia siempre es positiva. Pero igual pues si cojo el menos 1 como en Pitágoras está elevado al cuadrado, pues me va a dar positivo.
Entonces es sencillo. ¿Cómo hallo P? Acabamos de decir que P es la suma vectorial. Bueno, aquí no le he dado nombre, entonces no nos enredemos. Simplemente P es, usando Pitágoras, 2 al cuadrado, P al cuadrado, ¿no? Ya le ponemos la magnitud, las barritas. P al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Observen que si le ponen el menos 1, pues igual no va a haber problema porque al elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces ahora sí, P al cuadrado es igual a 4 más 1. Saco raíz acá en ambos lados. Luego P va a ser igual a la raíz de 5. Esta sí es su magnitud. ¿Cierto? Eso mide raíz de 5. Estamos usando regla con centímetros y todo. Cuando ustedes hallen la raíz cuadrada de 5, eso les da 2,22 aproximadamente, 2,23. Entonces ustedes cogen una reglita, este vector les debe medir 2,23. Vamos con el ángulo. Hemos decidido, ahorita decidimos que vamos a usar este triángulo, entonces pues vamos a decir que el ángulo beta es igual a tangente a la menos 1. Recuerden, lo que vemos en la diapositiva, que tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, voy a hacerlo aquí por pasos. Tangente de beta es igual, este es beta. ¿Quién es el cateto opuesto? 2. Sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Ojo, aquí podemos utilizar el 1 como el triangulito, como la medida. ¿Qué pasa si yo utilizo el menos 1? No hay ningún problema, pero les voy a contar algo. Si utilizo el menos 1, que es válido, no voy a hallar beta, sino que voy a hallar a teta. ¿Eso está malo? No, para nada. Me va a dar exactamente igual. ¿Cuál lo utilizo? El que ustedes quieran. Claro que si voy a hallar beta, tengo que utilizar el 1 como distancia, como longitud. Y si voy a hallar teta, el ángulo en posición normal, pues sí utilizo su punto menos 1 para que me pueda dar. Si quieren, enseguida hacemos los dos para que verifiquemos. Entonces, beta es igual a tangente a la menos 1 de 2 sobre 1. 2 sobre 1 me da 2, o sea que beta es igual a tangente a la menos 1 de 2. Hagan el ejercicio en la calculadora. Aquí estoy usando la mía. Shift, inverso, tangente a la menos 1 de 2. Miren a ver si nos da lo mismo. A mí me dio 63,43. Beta es igual a 63,43 grados. Miren, este angulito beta, este angulito mide 63,43. ¿Medido desde dónde? Ojo, el transportador lo ubico acá. Ojo, mi transportador lo ubico acá, o sea, desde acá hasta acá. Este ángulo mide 63 grados con mi transportador. ¿Qué pasa si no hubiese utilizado el 1, sino el menos 1? Les reitero, no hay ningún error. Es decir, yo puedo decir, esto ya sería teta, ¿cierto? Es igual a tangente a la menos 1 de, ¿quién es? Del 2 sobre el menos 1. También es válido. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Teta es igual a tangente a la menos 1. 2 dividido menos 1 me da menos 2. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio en la calculadora. Si tienen alguna duda con el manejo de la calculadora, me cuentan. Profe, sería el mismo resultado, pero en negativo no. No, hazlo en la calculadora. Ah, bueno, voy a explicarles eso. Aquí nos está dando menos 63, ¿cierto? Menos 63,43. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando me da el ángulo, lo que pasa es que la calculadora nos va a dar siempre los ángulos entre 0 y 90, ¿cierto? Cuando me da el ángulo negativo, recuerden que cuando me dan ángulos negativos es porque los estamos midiendo en el mismo sentido de las agujas del reloj. Entonces, es decir, ya lo hago aquí para que me quede más limpiecito.
Se me borró. Allá. Entonces, miren, les explico, les aclaro eso de la. El vector nos dio por acá, ¿cierto? Nos dio por acá. Entonces, cuando yo hallé beta, que me dio 63,43, este ángulo es así, en el mismo sentido de las agujas del reloj, sentido contrario de las agujas del reloj, por eso me dio negativo. Y aquí me dio 63,43, claro, es que aquí lo estaría midiendo, entonces en el mismo sentido de las agujas del reloj, que sería este. Aquí ya sería negativo, menos 63,43. Y les estaba diciendo, pero yo necesito es este, el ángulo teta, que es el ángulo que se denomina el ángulo en posición normal. Entonces aquí hacemos el siguiente ejercicio. Como yo ya sé que todo este es un ángulo llano, que mide 180 grados, pues si yo quiero saber cuánto mide teta, pues simplemente hacemos el ejercicio de 180 menos 63,4. Esto nos da 116,6. Ese sí sería el ángulo teta, ¿cierto? Este ángulo teta mide 116,6. Si ustedes cogen el transportador y miden desde acá hasta este vector de color rojo, les tienen que medir este ángulo. Pregunta, se preguntaba uno, bueno, ¿cuál es la respuesta de las tres? Pues todas tres son respuestas válidas. Si utilizó el -1, le dio este. Claro, es que es un ángulo medido en sentido de las agujas del reloj. Válido. Si utilizó beta, utilizó el 1 positivo y le dio este, también es válido. Es el ángulo que está dentro del triángulo en sentido contrario a las agujas del reloj. Que el ejercicio le pide de la respuesta como un ángulo en posición normal. Hacemos el ejercicio de restarle a 180 menos 63,4. Y dependiendo del cuadrante que me dé, hacemos el ejercicio. Recuerden que hasta acá llevo 270, hasta acá llevo 180, y la vuelta completa es 360, y hasta acá llevo 90, ¿cierto? Es dependiendo del ejercicio. De hecho, en la diapositiva, sí, miren, en la diapositiva están dando el ángulo en posición normal, 116,57, aquí está aproximado. En la diapositiva, el ángulo se está hallando en posición normal. Listo. Este otro ejercicio que estaba acá se hace de la misma manera. 4.3 está en el primer cuadrante. ¿Yo por qué sé que está en el primer cuadrante? Porque tanto la X como la Y están positivas. Pues aquí el ejercicio es más sencillo, pero se utiliza el mismo procedimiento. Vamos a hacer más ejemplos de estos para que vamos apropiándonos de este nuevo aprendizaje de cómo sumar vectores geométricamente y algebraicamente. Aquí hay unas convenciones interesantes. Tener en cuenta la convención de signos. Ojo, descomponer los vectores, lo que les contaba ahorita, en sus componentes rectangulares. Aquí hacemos un ejemplo revisando paso por paso. Una vez tengamos descompuesto los vectores y sus valores, los sumamos en sus respectivas direcciones. Y terminado este tercer paso, calculamos la magnitud y la dirección de la resultante. Listo. Vamos a hacer un ejercicio y vamos agotando cada uno de estos pasos para que miren cómo se resuelve. Pero antes de esto, aquí un repaso. Esta diapositiva nos va a hacer un repaso de los signos en los cuadrantes. Les estaba contando en una diapositiva anterior que los vectores se descomponen en sus componentes rectangulares. ¿Eso qué significa? Miren, por ejemplo, acá está el primer gráfico. Este es el vector F. ¿Compuesto por quién? Por F sub Y y F sub X. A este le damos el subíndice Y porque es el vector que está en la dirección Y, y a este le damos el subíndice X porque es el vector que está en la dirección X. De nuevo, ¿recuerdan lo que aprendimos en las diapositivas anteriores? Si yo sumo f de x, en la cabeza de f de x coloco el origen del siguiente vector, o sea, fy, la resultante de f de x más f de y es un tercer vector que tiene como origen el origen del primero y como parte final o cabeza, la cabeza del segundo, que sería f.
este no es otro que fx más fy. Solamente que para no escribir todo eso, pues lo llamo f o lo llamamos resultante. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición vectorial que la vamos a hacer mucho en los ejercicios siguientes? En dibujarle al vector sus componentes en x y en y. Sugerencia, hacerlo siempre con el eje x. Es un tipcito, ¿cierto? Miren que en los 4 gráficos, los vectores, aquí están en el primer cuadrante, aquí están en el segundo cuadrante, por acá están en el tercer cuadrante, por acá están en el cuarto cuadrante. Observen que en todos se está utilizando el vector formado a partir del eje x, en posición normal. Para tener en cuenta, y es también muy sencillo, ¿cierto? Si en este primer cuadrante, claro, ¿cómo es la y? Es positiva, ¿cierto? Miren que está en la dirección del eje positivo de la y. Lo mismo la x, positiva, está en la dirección del eje positivo de la x. Entonces esto es positivo y esto es positivo en el primer cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Este vuelve a ser y, está en el lado positivo de la y, o sea que miren que es positiva. Pero ¿qué pasa con la x? La x es negativa porque está en el lado negativo de la x. Miren que la f de x es negativa. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, miren dónde está la y, fy. Está en el lado negativo de la y y miren dónde está la x, en el lado negativo de la x. Por eso ambas son negativas. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? Miren dónde está la x, está en el lado positivo de la x, por eso f de x es positivo. Y observen la y, fy, la componente en y, va hacia el lado negativo de la y, por eso fy es negativa. Porque así como nos lo muestra la cruz que está en el centro de la imagen. ¿Cómo dices? Así como nos lo muestra la cruz que está ahí en el centro de la imagen. Ah, sí, señor, claro que sí. Los signos, mírenlos por acá. Les iba a decir que esto no hay que aprendérselo de memoria, simplemente ponerle un poquito de lógica. Como tú lo acabas de decir, pues yo sé que este es positivo, positivo, negativo, negativo, dependiendo de dónde está el vector, yo ya sé cómo son los signos. O sea, un poquito de lógica, de deducción, y no hay necesidad de aprender esto de memoria. Lo mismo sucede con este, también un repasito. Las funciones seno y coseno, ¿dónde son positivas y dónde son negativas? Dependiendo en el cuadrante donde estén ubicados. En trigonometría se utiliza mucho la circunferencia unitaria, es decir, la circunferencia de radio 1, que es esta que vemos acá en el gráfico. Y en la circunferencia unitaria se demuestra que la función seno se relaciona con la y la función coseno se relaciona con la x. En la circunferencia unitaria en ángulos en posición normal. Entonces, si seno es y y coseno es x, pues aquí va a pasar lo mismo. ¿Cómo es la y y la x en el primer cuadrante? Positivas, que es lo que veíamos acá, ¿cierto? ¿Cómo es la y y cómo es la x en el segundo cuadrante? La y es positiva y la x es negativa. Era esto mismo, ¿cierto? En el tercer cuadrante, tanto la x como la y son negativas. Mírenlos por acá. Es el seno negativo y el coseno negativo. En el cuarto cuadrante, el seno negativo y el coseno es positivo porque la y acá es negativa y aquí la x es positiva, que es lo que veíamos acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio en una calculadora. Ustedes, por ejemplo, vamos a coger cualquiera por acá. Vamos a suponer que este ángulo mide, qué sé yo, 90, por ejemplo, 120. Si ustedes hacen en la calculadora seno de 120, les tiene que dar positivo. Y si hacen en la calculadora coseno de 120, les tiene que dar negativo. Cojamos otro por acá, por ejemplo. Como hasta aquí llevo 270, vamos a decir que este mide 220. Si ustedes hacen seno de 220, tiene que darles negativo. Si hacen coseno de 220, les tiene que dar negativo. Está en este tercer cuadrante. Y así sucesivamente. Reitero, eso no hay que aprendérselo de memoria. Aquí la clave está, como nos decía Walter, en esta crucecita. ¿Dónde son positivos los ejes? ¿Dónde son negativos? Y recordar que en un ángulo, en una circunferencia unitaria, un ángulo en posición normal, seno es y y coseno es x. Con eso sé sacar los signos. De hecho, pues no lo necesito mucho acá, pero como dato, como la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, o sea, y sobre x, hallar los signos de la tangente es muy fácil también.
¿Por qué? Pues si este y y este x, ¿cómo es la tangente en el primer cuadrante? Más sobre más. La tangente en el primer cuadrante es positiva. ¿Cómo es la tangente en el segundo cuadrante? ¿Quién me dice? Sobre la segunda sería sobre el eje X negativo y sobre el eje Y positivo. Más sobre menos. Más sobre menos me da menos. Entonces la tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Cómo es la tangente en el tercer cuadrante? Menos sobre menos. Negativa. Positivo más. Positiva. Pueden ensayar en la calculadora. Hallen, por ejemplo, la tangente de 220. Tiene que dar positiva, ¿cierto? ¿Y cómo es la tangente en el cuarto cuadrante? Negativo, profe. Negativo, ¿cierto? Entonces miren que sin usar calculadora, solamente con ese análisis de los signos en los cuadrantes, puedo hallar los signos de cualquiera de las, yo no diría que ni siquiera las 3, de las 6, porque es que la cotangente es la inversa de la tangente, ¿cierto? La cosecante es la inversa del seno y la secante es la inversa del coseno. Entonces, los signos de la cotangente son los mismos signos de la tangente. Los signos de la cosecante son los mismos signos del seno. Y los signos de la secante son los mismos del coseno. Esto como datos porque aquí esto le sirve para la trigonometría. Pero aquí en física, perdón, en geometría vectorial, solamente vamos a trabajar con esas tres primeras funciones principales, seno, coseno y tangente, porque las otras tres son las inversas respectivas. Entonces, interesante para que tengan en cuenta cómo hallar los signos y nos va a servir para resolver ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio de aquí. Repasamos absolutamente todo lo que hemos visto en esta clase. Y cómo se va el tiempo, ya faltan 15 minutos. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos da. Listo. Miren este ejemplo. Generalmente, incluso en el taller número 14, no me los dan graficados. Yo lo voy a hacer aquí, voy a aprovechar que ya está realizada la gráfica para que nos rinda un poquito el tiempo, pero ¿cómo se lo encontrarían ustedes en un ejercicio, en el taller, y les encanta caer en los quizzes? Pues les aparece así. Ustedes les dicen, dado el vector Q1 de magnitud, el vector Q1 de magnitud, véalo por acá, 7 centímetros, de dirección 45 grados, y de sentido, véalo por acá. Entonces decimos sentido. Primer cuadrante, eje positivo de la X. Así, con estos datos, una regla y un transportador, grafico. Entonces, pongo mi transporte, inicialmente el ángulo, ¿no? Pongo mi transportador aquí con el centro en el origen, mido 45, pongo aquí la rayita que me da los 45 grados, quito el transportador, pongo mi regla, y desde acá hasta acá, hasta donde puse el puntico del ángulo, mido mis 7 centímetros. Así lo vamos a hacer, y así les pido que los hagan, para que podamos verificar si la operación matemática coincide con la operación gráfica. Entonces esto mide 7 centímetros con una regla, esto mide 45 grados con un transportador, y me dicen que está con el eje positivo de la X, por eso me quedo acá, que puede ser con el eje negativo de la X, o de la Y, ¿cierto? Dependiendo. Y como el ángulo está positivo, entonces por eso la flechita hacia allá, porque es en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Cómo sería el otro ángulo? Entonces el otro ángulo sería, el otro vector. Vector Q2 de magnitud 3 centímetros, de dirección 30 grados. Y voy a poner por acá, sentido. Tercer cuadrante, sentido diría, tercer cuadrante con respecto al eje negativo de la X. Negativo de la X. Entonces, ¿qué hacemos? Tercer cuadrante. Entonces, vengo y pongo mi transportador acá. Me toca, si esos transportadores que son así, la mitad. Ese es el transportadorcito así. Entonces, pongo mi transportador acá. Así al revés, voy a usar el láser. Mi transportador, ¿cierto? Pongo mi transportador acá. Y mido
los 30 grados. Entonces pongo el puntico donde me señala los 30 grados mi transportador, quito el transportador, pongo la regla y mido 3 centímetros. Sé que el ángulo se forma en el sentido, pues el ángulo viene acá, la flechita viene hacia acá porque el ángulo es positivo, es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Listo. Así me los dan y una vez utilizo regla y transportador los grafico. Paso siguiente, voy a volver a pegar. ¿Qué hacemos ahora? Una vez graficados con transportador y regla, vamos a hacerle su descomposición vectorial. Aprendíamos ahorita. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición vectorial? Vamos a descomponer Q1. Entonces, me vengo para acá y trazo este vector, como lo estoy haciendo en el eje de la Y, a este lo voy a llamar Q1Y. Y hago exactamente lo mismo en el otro, en el que estoy formando el triangulito, tanto hablábamos. Y Q1X. Y este es el ángulo de 45 grados. Y este Q1 mide 7 centímetros. Miren cómo se me formó el triangulito con el que voy a trabajar, con el que voy a usar las funciones trigonométricas. Ahorita hacemos exactamente lo mismo para Q2, pero vamos primero con Q1. Ah, bueno, los signos, lo que veíamos en la diapositiva de los signos. ¿Cómo es Q1Y? Positivo, ¿cierto? ¿Y cómo es Q1X? Positivo. ¿Por qué? Están en el primer cuadrante. Aquí la X es positiva, aquí la Y es positiva, entonces eso lo vamos a tener muy en cuenta. Ojo que esto va a ser muy importante. Si quieren, esto lo hago yo como para explicar, pero no es necesario. Ustedes pueden trabajar en un solo gráfico, pero a mí me gusta hacerlo acá para explicarles. Me va a traer ese triángulo que se formó. 1. Y por acá se formó un triángulo. Y este es 1X. Y por acá se me formó 1Y. ¿Cierto? Entonces este es el ángulo de 45 y este es, esto mide 7 centímetros. En este primer paso, lo que necesitamos es, ya lo decíamos ahorita, que yo les decía que íbamos a hacer, a seguir estos 7 pasos, estos pasitos. Establecer convención de signos. Ya lo hicimos, más y más. Los vectores se descomponen en sus componentes rectangulares. Lo acabamos de hacer, ¿cierto? Pero lo hicimos inicialmente con Q1, sus componentes rectangulares. Pero no basta solo descomponerlos. Necesitamos hallar sus valores. ¿Cuánto mide Q1? Una vez los descompongo, necesito utilizar la trigonometría para saber cuánto mide Q1Y y cuánto mide Q1X. Necesito saber cuánto mide eso. Para esto, de aquí un recorderis. Las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Aquí sí es rectángulo. Para que no lo vayamos a confundir con la ley del coseno, que ya hoy no nos alcanza, pero la próxima clase hacemos uno con ley del coseno. Si el triángulo es rectángulo, ¿cierto? Esta es la hipotenusa, este es el lado Y, por ejemplo, este es el lado X. Yo puedo escoger o el ángulo θ o el ángulo alfa. Dependiendo del ángulo que yo escoja, yo defino las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la función, digamos, seno de θ. Seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si escogí el ángulo θ, ¿quién es el cateto opuesto? Y. El seno de θ es igual a Y sobre H. En la trigonometría nos dicen que el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de θ es igual cateto adyacente, la X, sobre la hipotenusa. Entonces miren por acá, la función coseno y miren por acá la función seno. Ya sabemos que la tangente es X sobre Y, o por aquí nadie, ya lo habíamos definido también. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con estas tres nos defendemos. Entonces, ¿para qué necesito esto? Como yo necesito hallar Q1Y y Q1X, pues miren que esto se acomoda a este repasito que acabamos de ver. Observen que
Para el ángulo de 45 grados, Q1Y es un cateto opuesto, que es la incógnita, y Q1X es un cateto adyacente, y conozco la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Seno de 45, yo ya sé que la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de 45 es cateto opuesto, o sea, Q1Y sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es Q1. ¿Sí o no? Recuerden que, ¿quién es la incógnita? Q1Y. La incógnita es Q1Y, porque esto es lo único, esta es la incógnita. Q1 lo conocemos, es la hipotenusa, y esto lo puedo hallar en una calculadora. Entonces despejamos Q1Y. Q1Y es igual. Este que está dividiendo pasa a multiplicar a Q1 por el seno de 45. Q1Y es igual a Q1. Q1 es 7 centímetros por el seno de 45. Entonces vamos para nuestra calculadora. Le vamos a decir que el seno de 45 nos da 0,7. 1y, hacemos esta multiplicación, 7 por 7, 49, eso nos da 4,9, ¿cierto? Entonces me ayudan ahí verificando. Ya tengo Q1y, 4,9. Positivo. ¿Por qué sé yo que es positivo? Que miren que aquí lo definí. Si me hubiera dado por acá, perdón, por acá, ahorita lo vamos a ver, ya no nos alcanzó la próxima clase. Si yo defino que Q1y, porque el vector está por acá, es negativo, acá le debo de poner el signo menos. Eso no se nos puede olvidar, pero por el momento sé que es positivo. Ya utilicé la función seno para el cateto opuesto y ya acabé de hallar Q1y. Me falta Q1x, pero resulta que Q1x es un cateto adyacente. Y ya sé que el cateto adyacente está relacionado con la función coseno. Entonces ya voy a decir que el coseno de 45 es igual a cateto adyacente, o sea Q1x, sobre hipotenusa. Mírenlo por acá, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. De nuevo, esto lo conocemos, la hipotenusa también la conocemos que vale 7, y la incógnita es Q1x, pues la despejamos. Este Q1 me lo llevo a multiplicar, entonces nos va a quedar que Q1x es igual a Q1 por el coseno de 45. Reemplazamos los valores que ya conocemos, yo ya sé que Q1 mide 7 centímetros, y si hago una calculadora coseno de 45 también nos da 0,7. El seno y el coseno de 45 es el único ángulo donde dan lo mismo. Pues entonces eso quiere decir que también Q1x nos va a dar 0,9. 4,9. Listo. Q1y y Q1x. Profe, esta clase toda. ¿Está grabada? Sí, claro, Walter. La clase está listo, profe, para Sí. último que me Sí, falta yo un sé. poco, pero yo Yo sé ya. que esto está, me le está pego. ladrilludo. Yo sé que está ladrilludito. Ustedes ya le dan una miradita. Igual el jueves nos va a tocar continuar porque ya se nos va a acabar la clase. Entonces el jueves retomo. Entonces el jueves incluso este tablero lo vamos a utilizar. Damos una repasadita y el jueves acabamos de hacer todo lo concerniente a este vector, a este. Ya hallamos Q1y, ya hallamos Q1x. El jueves vamos a hacer el mismo análisis, pero para Q2. Entonces, ustedes le intentan y le adelantan para que el jueves podamos comparar, que si no den los mismos resultados. ¿Listo? Entonces, también vamos a lista y el jueves terminamos la clase. No se les olvide que ahorita terminada la clase les voy a mandar a su WhatsApp el link a YouTube de la clase de hipérbola y elipse para que por favor le saquen tiempito, la miren y me pregunten las dudas que tengan para que puedan resolver los talleres que tenemos pendientes. Bueno, estamos en abril 13, ¿cierto? Marisol Arango. Presente, profe. Muy bien. Joan Sebastián Arias. Presente, profe. Muy bien. Iván Bedoya. Presente, profe. Muy bien. Juan Camilo Campuzano.
Presente, profe. Muy bien, Juan. Juan José Cano. Presente, profe. Muy bien. Miguel Ángel Castañeda. Presente, profe. Muy bien. Esteban Castaño. Presente, profe. Muy bien. Luisa Fernanda Contreras. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Luisa. Santiago Correa. Presente, profe. Walter Cuervo. Presente, profe. Muy bien. Daniel Estrada. Daniel. Susana Franco. Susana. Valentina Gaviria. Presente, profe. Muy bien. Esteban González. Presente, profe. Muy bien. Robert Grijalva. Por aquí ando un pedacito. Excelente, Robert. Santiago Guerra. Presente, profe. Muy bien. Iván Henao. Iván. Salomón Hernández. Salomón. Sara Jiménez. Presente, profe. Muy bien. Adrián Londoño. Adrián. Gerson Lotero. Hola, profe. Muy bien, Gerson. Profe, una Sí, señor. preguntita. ¿Qué días fueron esas 2X que vienen atrás? ¿Me recuerdas, por favor? Gerson, ve, está según el calendario, está en la clase del 18 y 23 de marzo. Si quieres, mira las grabaciones de las clases y si estás ahí, me cuentas. Hágale, Recuerda que las profe. No, grabaciones están en YouTube. listo, dale, de una, profe. Juan José López. Presente, profe. Muy bien. Juan David Martínez. Presente, profe. Muy bien, Juan. Profe, Sí, señor. le escribí a Susana porque ella estaba durante la clase y dije que no le pudo responder porque se dañó el micrófono. Susana Franco. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Fabiano Campo. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Fabián, muy bien. Stephanie Ortiz. Hola, profe. Profe, yo estuve en la clase del 23, pero no en la del 18. Estuviste en la clase del 23, pero no en la del Sí, 18. señor. ¿Y por qué no me contestaste? Porque yo siempre me salgo 15 minuticos antes porque me toca irme. Ok. Natalia Osa. Hola, profe, presente. Hola, Natalia. María Fernanda Palacio. Presente, profe. Muy bien. Carlos Pardo. Presente. Muy bien, Carlos. Joana Puerta. Profe, presente. Muy bien. Pablo Restrepo. Presente, profe. Muy bien, Pablo. Julián Restrepo. Julián. Muy bien. Daniela Rivera. Carlos Enrique Tamayo. Carlos Profe, Enrique. presente. Muy bien. Mauricio Vélez. Presente, profe. Muy bien, Mauricio. Y John Camilo González. La profe, presente. Muy bien, John. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Bien juiciosos. Mañana los que puedan, los espero en el aula taller. Y jueves continuamos nuestra clase. Recuerden que les voy a compartir el video de la clase que les grabé de hipérbole y elipse. Siempre en contacto. A veces me demoro en responder. Trabajo todo el día, pero saco el ratito para responder. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Cuídense sus familias. Sí, dime. Yo tengo una consultica. Dale. Que yo le escribí un correíto sobre el quiz 2. Y No te lo he respondido, Carlos. Ah, bueno. No te lo he respondido, Carlos Enrique. No, profe. Qué pena, Carlos. Sí, le ofrezco disculpas y un poquito de paciencia porque son dos grupos y la verdad que he estado resolviendo dudas. Entonces, de pronto algunos se me han pasado. ¿Me has escrito por el WhatsApp o no? Sí, profe, yo les copié ese día del quiz que tuve como dificultades para subir los archivos a la plataforma interactiva.
Carlos, ahorita no. Usted mañana, por favor, en la mañana me escribe un WhatsApp y por ahí conversamos. Listo, no se me vaya a olvidar. Pero ahorita no, porque ahorita sí la verdad que se me pasa. Pero mañana en la mañana sí conversamos en detalle qué te pasó y cómo puedo solucionar tu situación particular, ¿vale? Pues, qué pena, referente a que había dicho de la elite y que era como el taller 12 y 13, que fue lo que pasó en eso que no escuché al principio. Walter, que enseguida les voy a mandar al WhatsApp la clase grabada, donde les explico todo el tema, pues porque les estaba diciendo que hoy debíamos empezar unidad número 3, entonces por eso les grabé la clase y se las envié para que la miren y bueno, miren todo lo necesario para poder resolver los talleres 12 y 13. Y los talleres 12 y 13 disponibles para montarlos. Sí, señor, están en en Moodle y tienen fecha hasta el próximo martes, de hoy en 8. Listo, Profe, Sí, dime. tengo una preguntita sobre el parcial. La nota que está en Ulises ya tiene el aula taller. Esteban, ¿tú estás en Neurotaller con quién? ¿Conmigo o con quién? No, por los viernes a las 2, no me acuerdo el nombre del profe. Bueno. No, Esteban, entonces nada, que no se me vaya a olvidar. Igual también te pido el favor que mañana me escribas un WhatsApp, mañana, no ahorita, y para que me recuerdes y yo te organizo la nota, porque entonces todavía no te la he puesto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, Esteban. una ultimita pregunta, por favor. Dime, Marisol, claro. Sobre el cuestionario, ¿para cuándo queda? El de Moodle. El cuestionario interactivo de la unidad número 2, la otra semana. Todavía no se preocupen. Primero salgamos de los talleres y yo con tiempo les aviso cuándo está aquí. Recuerden que son 24 horas para resolver. Yo con tiempo les aviso. Ok, profe, gracias. Feliz noche. Chao. Listo, Marisol, que descansen. Una linda noche para todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Dame que me escucha. Hasta luego, profe. Chao. Sí, profe, hasta luego.